¿Qué tal? Bueno, me voy a presentar. Soy Roxana Bolaño, hice el cursillo 122 en la Arquidiócesis de Resistencia en el año 2017. Bueno, les debo confesar que en realidad el llamado de Leila a participar de este segundo ciclo de charlas, fue una sorpresa para mí. Fue un gozo también, pero no pude decirle que no, porque, bueno, Leila para mí, junto con Rosita, El Negro y Belkis, son grandes referentes del movimiento, pero en realidad yo, si bien estoy activa en el movimiento, había estado un poco alejada en la primera etapa, en el primer ciclo de las charlas, por razones personales, y si bien había seguido por YouTube, había visto los videos, había leído los trabajos que publicaron, no había formado parte de las reuniones de Zoom ni de los grupos de WhatsApp. Además, también era una alegría poder compartir esta charla con una tan querida amiga como es Berito. Yo les voy a hablar sobre la importancia de los grupos en el postcursillo. Haciendo un poco de historia, los cursillos de cristiandad han colaborado siempre para que el hombre pudiera encontrarse con Cristo y consigo mismo, facilitando el inicio del proceso de su conversión, poniéndolo en contacto con Cristo y con sus hermanos. 3 días en cursillo sin la reunión de grupo y sin la ultrella, y voy a hacer acá una analogía, sería como pretender armar un collar de perlas poniéndole un cordón y al final no anudándolo, es decir, no poniéndole el broche que permita cerrar ese collar. En postcursillo seguramente nos encontraremos con personas a las que les hemos motivado decisiones, pero no hemos madurado en ellas convicciones de querer vivir realmente como cristianos. Para poder significar esta diferencia, les voy a contar, hace un tiempo vi un ciclo de entrevistas a distintos artistas y en uno hacían un homenaje a la trayectoria de Arjona. Ahí entrevistaban a personas que lo habían acompañado tanto en su vida personal como profesional, y vi un reportaje que le hicieron a un amigo de él, un músico, que compartió los inicios de su carrera, cuando él tocaba en bares o tocaba la gorra en el subterráneo, y él decía, ¿no es cierto?, que Arjona había triunfado porque él tenía la convicción de querer ser cantante, en tanto que él solo había tenido la decisión de serlo. Vemos que desde sus orígenes los cursillos buscaron al hombre y trataron de ayudarlo a ir desde su realidad real hasta donde podía estar, que era su posibilidad posible. Aquí podemos ver que la conversión no es un acto, sino que es un proceso. Ya que convertirse, ¿qué es? Es encontrar un sentido. ¿Un sentido a qué en este caso? A vivir, a ser mejor persona, a amar más tal vez. Lo esencial es que en este proceso al converso se le vaya haciendo fácil, consciente y creciente su propio proceso. Ahora les quiero contar otra anécdota. Es la anécdota de un muchacho al que le entusiasmaba mucho la posibilidad de volar, de pilotear un avión. Eran tantas sus ganas que un día, recorriendo la ciudad, entra a una librería y mirando entre los estantes encuentra un libro que decía: Aprenda a volar en 7 fáciles lecciones. Eso lo entusiasmó y decidió comprar el libro y comenzó a leerlo. Leyó la introducción y comenzó a ilusionarse tanto con la idea de la posibilidad de volar que pensó: voy a leerlo todo, pero voy a ir a un hangar, me voy a subir a un avión y hacer de cuenta que puedo volar y elevarme al aire. De forma muy decidida y valiente y hasta un poco inconsciente, les podría decir, va un día, llega al hangar, se sube al avión, empieza a hojear el libro y lee la primera lección que decía: encender el motor. Pues bien, aprieta un botón rojo, oprime el botón y cuando se da cuenta
el motor estaba encendido. Sigue leyendo entonces el libro y dice segunda lección. Arranque. La segunda lección era arranque. Entonces arranca el avión y acto seguido pasa a la tercera lección. La tercera lección era despegue. De pronto se encuentra en el aire, con que el avión ya había despegado. De esa manera fue siguiendo las instrucciones tal como lo indicaba el manual. Después de varias horas de vuelo, se da cuenta de que la aguja del combustible comienza a descender y pensó para sus adentros, tendré que bajar porque se me está acabando el combustible. Fue el primer momento en el que sintió dudas y tuvo miedo. Entonces decidió recurrir al manual y saltear varias hojas hasta llegar al final para ver cómo podía hacer para aterrizar. Empieza a hojear el libro y ante su sorpresa se encuentra con una leyenda al final que decía: si quiere aprender a aterrizar, adquiera el segundo volumen. ¿Por qué les cuento esto? Porque podría pasarnos en cursillo lo mismo. Si creemos que al salir hemos comprado ese primer volumen para aprender a volar en cristiano, y no nos cuentan sobre ese segundo volumen, que es el manual para aterrizar el cristianismo en nuestra vida, entonces el cursillo será una ilusión, como decía Bonin, una quimera. Será solo un buen recuerdo de un fin de semana, pero no será algo trascendente para las personas que hayan participado de un cursillo de 3 días. Después de varias horas, y si no nos cuentan cómo se vive el cuarto día, seguramente en algún momento se nos acabará el combustible. Y tal vez podamos aterrizar, pero no será un aterrizaje agradable, será un mal aterrizaje o un aterrizaje forzoso. Por el contrario, si nos entregan esa segunda parte del manual, el manual de aterrizaje, que sería la reunión de grupo y su estación de combustible, que es la Ultrella, estaríamos ahí recibiendo 2 cosas muy importantes. La Ultrella es aquel lugar donde lo mejor de uno puede encontrarse y llegar a la mayor cantidad posible de hermanos. Acá lo importante es que se genere un clima donde se respire la amistad, donde se transparente a Jesucristo y donde se dé importancia a la persona. La Ultrella tiene que ser aquel lugar donde el combustible, el lugar donde quepa todo el mundo, aunque no esté todo el mundo. Es la fiesta donde podemos encontrarnos con amigos, unidos todos en ese mismo peregrinar, en ese mismo ideal que todos compartimos. Siempre será el lugar del que saldremos mejor de lo que hemos llegado. Si podemos generar ese clima de amistad de Cristo, de la persona, eso hará que más personas quieran ir a la Ultrella y que cada uno espere con ansias el día en que se realiza la Ultrella, porque se extraña el encuentro, la amistad, la alegría de sabernos unidos. Y eso realmente se siente y se produce cuando se genera ese clima de amistad, que es lo que debemos ofrecerle a los hermanos que han vivido esos 3 días de cursillo. De la manera contraria, generaremos expectativas en el cursillo y los desilusionaremos en el postcursillo. Cuando un amigo, cuando una persona conocida se convierte en un amigo y empezamos esa maravillosa experiencia de la amistad que todos conocemos, son necesarias muchas cosas, pero en primer lugar y fundamental, además del amor, que cada uno le regale al otro paciencia
capacidad de escucha, comprensión, diálogo. Todo esto contribuirá a una verdadera relación de amistad sólida y real. Porque la amistad sincera es desinteresada. En realidad busca más dar que recibir. Como decía San José, que en mi pensamiento, en mi palabra y en mis obras respecto a mi prójimo, nunca deje de practicar la caridad, que jamás dé paso en mi alma a la indiferencia. Es una frase muy linda. Porque la amistad verdadera supone siempre un esfuerzo cordial por conocer al hermano, por comprender las convicciones de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Y aunque no lleguemos a compartirlas y aceptarlas, eso no interesa. Eso me recuerda a lo que vivimos cuando hacemos reunión de grupo, que es el encuentro de 2 o más personas amigas que se reúnen para intensificar su amistad, ayudarse a vivir el Evangelio y anunciarlo en sus ambientes. ¿Y la fuerza de la reunión de grupo en qué radica? Radica en el hecho de que para el crecimiento del reino no hay nada mejor que compartir la gracia de Dios con amigos. Si a nuestro movimiento, al movimiento de cursillos de cristiandad, cuando eso fue prohibido, lo salvaron las reuniones de grupo, hay que incentivar que se sigan haciendo nuevas, cuidar a las que están activas y tratar de salvar a aquellas que no están en una situación adecuada. Dice Eduardo Bonín que se hacen cursillos para que haya reuniones de grupo. Lo que nos preocupa aquí no sería la metodología, ya que la aprendemos en cursillo, sino cuidar aquellos elementos y actitudes que nutren las reuniones de grupo. Decía el padre Domingo Cazón, que es un sacerdote, yo no lo conocí, pero he escuchado mucho de él. Fue un sacerdote que acompañó durante muchos años al movimiento de la diócesis de Resistencia. Decía que la reunión de grupo era un nido. La fe construye nidos de vida en común. Nidos de vida en común. Donde uno se halla, existe la necesidad de verse, de comunicarse, donde nos hacemos fuertes, nos animamos, nos necesitamos, ya que el cristiano necesita de otro cristiano. Un nido, ¿qué proporciona? Un nido proporciona calor, nos permite crecer, alimentarnos y prepararnos para volar. En nosotros está esa capacidad de ejercitar esas actitudes que permitan sostener de manera natural, no artificial ni forzada. El cursillo, por otro lado, nos brinda los elementos para saber cómo se hace, pero no nos enseña las dificultades que pueden presentarse. El padre Domingo también remarcaba siempre que salimos del cursillo exultantes y vemos en ese momento a nuestro hermano como perfecto. Pero es cuando comenzamos a caminar, cuando empezamos a conocer sus defectos e imperfecciones. Por ello, esta charla intenta hacernos reflexionar sobre aquellos procesos y actitudes que tenemos que fomentar para que los grupos se formen. Ya que todo lo que se transmite a través de un grupo pequeño da buenos frutos. ¿Por qué? Porque la persona se siente acompañada y acogida. Pero también ese grupo debe pasar por procesos y debe tener características especiales, para lo cual tengo que conocer a la persona. Estos procesos así también tienen que ser lentos, procesos de tolerancia, de reflexión, de pensar, de entender y conocer al otro. Justificar por qué actúa de esa manera o por qué no lo hace tal vez de la manera que nosotros esperábamos. Es fundamental
fundamental tener empatía y ponerse en su historia personal, para lo cual es importante, muy importante al comenzar una reunión de grupo, conocerse y compartir un poco de esa historia, para poder ponernos en los zapatos de nuestro hermano. ¿Por qué? Por lo mucho que cuesta la empatía, por lo mucho que cuesta la corrección fraterna, por lo mucho que cuesta decirle al hermano: tenés la libertad de irte si no te encontrás cómodo en la reunión de grupo. ¿Cuánto cuesta hacerle sentir al otro que hay que respetar los tiempos para que todos puedan hablar? Ahora les propongo pensar algunas actitudes para trabajar en los grupos. La primera es la comprensión. Comprensión, qué palabra. Comprensión significa entender por qué una persona actúa de una manera. Para lo cual, vuelvo a remarcar, siempre hay que tener en cuenta la historia de la persona. ¿Por qué? Porque las historias personales suelen estar cargadas de desamor. Y eso impacta de tal forma en la persona que será reflejo de la situación que vivió. Siempre, siempre tener presente, ser empáticos para colocarnos en el lugar de nuestro hermano. Otra palabra es acoger. Acoger, ¿qué implica? Implica escuchar, acompañar, llamarlo a la comunión, a la amistad, al abrazo, que sienta que lo considerás igual a vos, que no lo discriminás, que entendés sus diferencias y que tanto vos como él tienen que hacer una apertura de corazón y de cabeza, fundamental. Y acá podemos traer a colación la parábola del buen samaritano. Este hombre, que no era ni un santo ni un religioso, vio a su hermano, paró, se conmovió, le curó las heridas, tuvo compasión, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y pagó por todo lo que pudiera necesitar. Siempre, siempre en las reuniones de grupo debe haber una mirada compasiva, ya que siempre tendemos a ser críticos. Si podemos mirar al hermano, podremos descubrir también lo que el otro está sufriendo y lo que hay detrás de esa persona. Gestos de proximidad, acercarse, tocarla, tener un gesto de cercanía, una caricia tal vez, una palmada, una mano cálida, son gestos muy sanadores, muy sanadores. Y hay una frase que me gusta mucho que dice: hay que aprender a sembrar gestos de amor, bondad y compasión en los lugares en los que te encontrás. Y acá me planteo por qué es importante acoger al hermano. Porque la acogida despierta siempre esperanza. Da fuerza, da seguridad, da confianza. Dejo de sentirme solo. Puedo contar con alguien que me entiende, que está conmigo, que me acompaña. Nunca ponerse delante del hermano para señalar, sino a la par, con caudal de respeto, respetar sus tiempos, su manera de pensar, sus formas de actuar, lo que hace y lo que no hace también, porque a veces estamos esperando algún gesto y nos sentimos defraudados porque no hay reciprocidad. Todo esto hará que la persona sienta seguridad y a que se sienta acompañada. Acercarnos, sentir respeto por el otro y sus sentimientos. Pensar que esa persona quizás tenía proyectos, aspiraciones que quedaron truncos en el camino de su vida. Respeto por el otro
y el misterio que tiene el otro. Esa persona tuvo una infancia y no sabemos si fue gozosa o fue dolorosa. Acoger también implica no juzgar a la ligera, porque todos somos prontos para juzgar al otro, para etiquetar, para clasificar. Poder liberarnos de los prejuicios. Mantener entonces una postura abierta y confiada, porque así eso hará que nazca la empatía. Y para acoger del otro, acoger al hermano, primero es importante acogernos nosotros mismos y aceptarnos así, tal cual somos, con sencillez, sin complicaciones, con paz. Acoger al otro siempre desde nuestra pobreza. ¿Qué palabra? Porque nadie se encuentra a sí mismo si no es por similitud o por contraste. Si no se ve reflejado en las carencias y las grandezas del amigo. Yo siempre tengo una frase que la ocupo muy seguido, que una vez la escuché y me gustó mucho, que dice que es fácil ser amigo del que es como uno, piensa como uno y siente como uno. Lo difícil muchas veces es, a partir de las diferencias, poder respetar y poder encontrar los puntos en común con el amigo. No hay diferencia, no hay inconveniente. O sea, lo complejo es, a partir de las diferencias, poder crear esa relación de amistad. Otra palabra es escucha. Escucha. En los grupos hay que aprender más a escuchar que a ser escuchado. Poner el oído a sus dolores, a su pobreza, a su trauma, poder desahogarse y compartir con alguien su desesperanza. Porque la escucha libera de la soledad, la incomunicación, el aislamiento, alivia los miedos. Cuando escuchamos a nuestro hermano, escuchar el problema que le quita la paz va a hacer que se sienta más seguro, más sostenido, más acompañado. Ya no está solo. Somos dos los que podremos con su dolor. Desahogarse le permite compartir, salir de la soledad, del aislamiento. Le va a permitir ponerle nombre a sus problemas, a las angustias, a las aflicciones y tal vez reconocerlas. Porque la escucha suaviza las heridas del pasado. Alivia el sufrimiento de la persona herida o maltratada. Le permite de esa forma llorar, desahogarse, sacar afuera su rabia o su impotencia. Porque la persona maltratada, dolorida, descubre que es importante para alguien. Se despiertan en ella nuevas sensaciones y comienza a sentirse viva. Antes que nada, es bueno recordar que escuchar es una forma de amar. Escuchar al que sufre es amor activo y gratuito. Porque escuchamos a la persona que nos interesa, su dicha, su dignidad. Pero para escuchar es importante que estemos atentos a la originalidad de esa persona. Escuchar significa regalar nuestro tiempo y respetar los tiempos de la persona que se está comunicando. Acompañar. Acompañar no es solamente estar cerca, es acompañar ante su angustia, su pena, ante el miedo, ante la soledad, ante el rechazo. Acompañar siempre es ir caminando al lado de esta persona. No es estar adelante ni atrás, es estar a su lado. Cuando una persona se siente desbordada por una situación y quiere pedir ayuda, sin lugar a dudas, quiere encontrar una solución a su problema. Tal vez no podamos darle esa solución, pero podemos hacerle sentir la cercanía, diciéndole que rezamos por ella, preguntándole cómo están sus cosas,
tratando de comprenderla para encontrar caminos de solución o ayuda a la situación que está viviendo. Pensemos cuántas actitudes cultivamos en nuestras reuniones y cuántas más podemos seguir aprendiendo, haciéndolas carne y cultivándolas, como la cercanía, la amistad, la generosidad, la ternura y la delicadeza, la acogida, la esperanza, la compasión, la escucha, el perdón, la misericordia, la tolerancia, la empatía, tantas veces mencionada, el respeto, la paciencia, el diálogo y, muy importante, la verdad. El desafío que aquí les dejo es reflexionar sobre aquellas que quisieran ustedes que crezcan en el interior de sus corazones.